porque tenemos instrucciones, ¿cierto? Ya, grabemos. El marco conceptual para la información financiera es como lo dice su nombre, son las reglas, es el marco donde debemos entender cómo debe hacerse, ¿cierto? Esta información financiera, qué debe cumplir. Entonces nos dice que el objetivo de esta información financiera que se hace con propósito general es que esta información va a ser sobre recursos económicos y derechos de los acreedores. Cuando habla de recursos económicos, está hablando de los activos, chiquillos. Los que entendieron, los que saben contabilidad, saben que los recursos económicos son los activos y los derechos de los acreedores son los pasivos. Para los que todavía no han visto contabilidad y este es su primer año, anoten ahí para que lo veamos un ratito más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ve esta información? La información financiera que se obtiene con propósitos generales a través de balance, ¿ya? ¿Qué significa con propósito general? Que la información que entrega no es específica. Hay ciertas cosas que siempre van a estar, pero esa información financiera es para todo el mundo en general. Por eso que dice con propósito general, ¿ya? ¿Qué es lo que informa? Informa a través de estos balances los recursos económicos y los derechos de los acreedores. También informa los cambios que hay en estos recursos económicos y en estos derechos, o sea, si estos activos aumentan o disminuyen y si estos pasivos aumentan o disminuyen. También entrega y nos muestra el rendimiento financiero que refleja la contabilidad, ¿ya? El rendimiento financiero también nos indica, ¿cierto?, cómo es la liquidez, si es que la empresa va a tener dinero o no va a tener para responder a sus obligaciones. También entrega información del rendimiento financiero que se ve reflejada por los flujos de efectivo pasado. Cuando hablamos de flujo de efectivo estamos hablando de dinero. ¿Ya? También hay otros cambios en los recursos y en los derechos que no proceden del rendimiento financiero y todo eso es lo que nos entrega como información financiera con propósito general, ¿cierto? Estos estados financieros. Información sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. Hasta ahí vamos a ver, déjenme disminuir un poquito, ahí. Nos habla, ¿cierto?, de algunas cosas que entrega esta información. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta información financiera? Es proporcionar información que sea útil para los distintos usuarios para la toma de decisiones. Y respecto a la información entregada por las entidades públicas, esta información es útil a los usuarios a efectos de la rendición de cuentas, además de la toma de decisiones. Los objetivos de la información financiera se determinan por referencia a los usuarios de esta información financiera y a las necesidades de información que tienen. Usuarios de la información financiera, chiquillos, son no solo las empresas, sino que también son el Estado, el fisco, ¿cierto? Son los clientes, los proveedores, los trabajadores. Hay diferentes usuarios, los inversionistas son los usuarios principales. Entonces, los usuarios principales de esta información son los que invierten, los que prestan dinero y otros acreedores existentes o potenciales. Estos son los principales usuarios de esta información con propósito general, ya que ellos necesitan evaluar la rentabilidad de la entidad, o sea, si es rentable, si da utilidades, ¿cierto? Necesitan evaluar si va a tener entrada de efectivo en el futuro, o sea, si va a tener liquidez. Necesitan saber cómo es la administración que realiza la gerencia, etc. Y para poder evaluar todo esto necesitan información sobre los recursos económicos, sobre los derechos de los acreedores contra la entidad y los cambios que tienen en estos recursos y derechos. Y también esta información que ellos sacan de los estados financieros les permite determinar si la gerencia ha cumplido en forma eficiente y eficaz en el uso de estos recursos. De hecho, cuando los inversionistas ven los estados financieros y los balances que le presenta la gerencia, determinan, según el resultado que han tenido,
si continúan o no con el directorio que tienen en el caso de las sociedades anónimas, y si no lo cambian, ¿ya? Y obviamente que si es otro tipo de sociedad y hay un gerente, determinan si lo cambian o no lo cambian, dependiendo de cómo fue, ¿cierto?, la administración que ellos tuvieron. Estamos hablando a nivel de grandes empresas. Ahora, a nivel de empresas más pequeñas, el estado financiero le dice al dueño, porque en las pequeñas no hay varios inversionistas, normalmente es uno o es familiar, ¿cierto? Ellos también con la información del estado financiero pueden evaluar si lo que han hecho está bien, si hicieron bien su gestión, si están bien los recursos, si hubo un aumento o una disminución en los activos o en los pasivos. Los activos siempre van a ser recursos económicos. Los derechos de los acreedores son los pasivos, son las deudas que tiene la empresa. Y también es importante saber si la empresa tiene deudas y cuánto es la deuda, si ha aumentado o ha disminuido. Porque fíjense que uno de los usuarios, aparte de los inversionistas, que son los que ponen el dinero para la empresa o ponen el capital, tenemos a los prestamistas y a otros acreedores. Cuando las empresas necesitan dinero porque tienen poco flujo de efectivo, nos encontramos con que las instituciones financieras les van a decir, tráigame su balance para poder revisarlo. Y bueno, y lo revisan por eso, porque quieren evaluar, ¿cierto?, cuáles son los recursos que tiene esta empresa para responder más adelante, cuáles son los pasivos que tiene y si estos han cambiado de un año a otro, y también para saber si él ha tenido una eficiente y eficaz uso de los recursos, la gerencia, ¿ya? Según esto van a poder evaluar si la empresa es rentable o no, porque sacan unos índices que te sacan de estos balances. Y según la evaluación que hagan de esta información es que deciden, ¿cierto?, si le prestan o no le prestan dinero. Por lo tanto, estas son usuarios principales de la información y necesitan la información para tomar decisiones de tipo económico. Aunque los informes financieros con propósito general no están diseñados para mostrar el valor de la entidad que informa, proporcionan la información suficiente para que estos usuarios principales puedan estimar el valor de esta empresa, ¿ya? La gerencia, aunque está interesada en la información financiera, la gerencia la puede obtener de forma interna. De hecho, si necesita más información, va a ir a buscar el detalle, se lo va a pedir, ¿cierto?, a los encargados de la contabilidad, porque está ahí mismo, trabaja con ellos, es su empresa. En gran medida, los informes financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos. El marco conceptual establece los conceptos que subyacen en esas estimaciones, juicios y modelos. Cuando hablamos de estimaciones o de juicios o de modelos, estamos hablando ya de un criterio, algo que se hace en forma ya casi normal, aceptada. Los informes financieros, con propósito general, entregan información de la situación financiera de la empresa, sobre los recursos económicos, que son los activos, que es aquello, siempre que hablemos de activos o de recursos económicos, pensemos en cualquier cosa que tiene la empresa y que tiene la facultad, podríamos decir, no la facultad, la característica más bien, de que ese activo yo lo puedo transformar en dinero. Cualquier cosa que yo tenga que la puedo transformar en dinero es un recurso económico y por lo tanto se clasifica como un activo. Por ejemplo, en nuestras casas tenemos muchos recursos económicos, en las empresas también, en el gobierno también, en el Estado, ¿ya? Un recurso económico de una empresa puede ser el dinero que tiene en la cuenta corriente, entonces serían los bancos, pero es el dinero que tiene. Otro recurso económico o activo que tiene una empresa puede ser una máquina, porque la máquina la puede vender y sacarle dinero. Un computador, o sea, a todo lo que le pueda sacar dinero es un activo, es un recurso económico, ¿ya? Y los derechos de los acreedores, que son los pasivos, son las deudas. Es todo lo que la empresa le debe a terceros.
Y en este primer capítulo, podríamos decir, cuando está hablando de activos y pasivos, está hablando en realidad de todos los pasivos. Y podemos encontrarnos con empresas que tienen deudas, ya los pasivos son deudas, con terceros y con el dueño. Cuando tiene deudas con el dueño, a las deudas con el dueño las aparta y las clasifica como capital, como cuentas de patrimonio. Entonces, cuando los bancos evalúan el pasivo con los terceros, van a evaluar aquellas deudas que no son con los dueños, que son con otras empresas o con otras instituciones financieras. Y este pasivo con terceros puede estar separado en deudas a corto plazo, o sea que hay que pagar dentro del año, o deudas a largo plazo que hay que pagar mucho más, que vamos a empezar a pagar este año y que vamos a seguir pagando 2 o 3 años. Piensen que los créditos normalmente son a más de un año, los créditos bancarios. Y los créditos a corto plazo normalmente son las deudas con los proveedores, aquellos que venden mercadería a la empresa, y que les dan un plazo de 30, 60, 90, 120 días, y que son deudas o pasivos a corto plazo porque se pagan dentro del año. Esta información entonces que entrega, ¿cierto?, estos estados financieros, esta información financiera, permite a los usuarios que identifiquen las fortalezas y las debilidades financieras de la empresa. Permiten que evalúen la liquidez y la solvencia y la necesidad de financiación adicional y cuáles son las posibilidades de obtenerla. Cuando evalúa la liquidez, lo que está evaluando, chiquillos, es si tiene el efectivo suficiente en el corto plazo para pagar aquellas obligaciones del corto plazo. ¿Ya? Y la solvencia es si tiene el dinero suficiente, pero para las obligaciones que vienen a largo plazo. ¿Cómo evalúan ellos esta liquidez y esta solvencia? ¿Cómo determinan las fortalezas y debilidades? Bueno, los balances se presentan en números y ellos con los números sacan indicadores que no van a ver todavía, que van a ver el próximo semestre o el próximo año. También esta información permite evaluar la administración que ha tenido la gerencia de los recursos económicos de la entidad. Si se fijan, esto ya lo vimos en las diapos anteriores. Es porque se repite mucho la información. Y también con esta información se puede predecir cómo se van a distribuir los flujos de efectivo futuro entre los acreedores que tienen derechos contra la entidad. Profe, ¿Sí? ¿me podría, por favor, repetir el concepto de solvencia y liquidez? Ya. Solvencia, a ver, la liquidez, vamos a ver que es el efectivo que hay, ¿cierto?, para responder a las obligaciones en el corto plazo. Ya, En cambio, la solvencia es a largo plazo. ya, muchas gracias. Ya. De todas maneras, esto lo voy a subir un rato más y van a estudiarlo solo y después vamos a ver qué palabras no entienden o vayan anotando, ¿cierto?, qué cosas no entienden para que las retomen. Hasta aquí, ¿hay dudas en alguna cosa como para que paremos y las veamos o continuamos y después vemos las dudas? Son 16 diapos, vamos en las 7, en las 6, nos quedan 7, nos quedan 10. ¿Qué otra cosa busca esta información, esta situación, que esa información financiera que se entrega también busca identificar cuando hay cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores? Se fijan que vuelve a repetirse, identificar los cambios en los recursos, identificar qué recursos económicos y qué derechos acreedores hay, ¿cierto? Pero también identificar cómo han cambiado estos recursos y cómo han cambiado estos derechos. También evaluar la perspectiva de los flujos de efectivo futuros de la entidad y también la administración realizada por la gerencia. O sea, podríamos sacar de lo que hemos visto hasta acá 4 puntos, ¿ya?
dejando a un lado los usuarios, que lo podemos determinar, porque de acá podríamos identificar quiénes son los usuarios principales y los que no son principales. ¿Ya? Podemos ver cuál es el objetivo de esta situación financiera, de esta información de la situación financiera. ¿Por qué es con propósito general? ¿A quién sirve? ¿Qué información entrega? Entonces, si decimos qué información entrega, entrega información de los recursos económicos y de los derechos de los acreedores, o sea, de los activos y pasivos. ¿Y qué nos muestra? Lo que hay, nos muestra los cambios, ¿ya? Nos muestra también la liquidez o solvencia de la empresa, nos permite identificar, ¿cierto?, si va a tener liquidez o solvencia, y si no, si va a haber algún problema de financiamiento, y en ese caso tomar medidas, porque toda esta información, chiquillos, es para tomar decisiones de tipo económico. Si la liquidez es buena, no me voy a preocupar en el corto plazo de conseguirme ningún préstamo. Si yo veo que la liquidez no va a ser buena en los próximos meses, quizá en el primero y segundo, pero ya tercero y cuarto voy a tener problemas, entonces voy a tener que preocuparme ahora de estar viendo un préstamo para que en 2 meses más no tenga problemas. Entonces, también va a permitir evaluar, ¿cierto? Si comparando un estado financiero con otro de años anteriores, evaluar cómo fue la gestión de la gerencia, fue buena o fue mala, aumentó o disminuyó las ganancias, o aumentó y disminuyó los gastos, etcétera. Esta información que entrega ayuda a medir, ¿cierto?, la rentabilidad que tiene la empresa. ¿Qué es lo que hace? Revisa el capital inicial y después, cuando ve estos balances, revisa si este capital aumentó o disminuyó. Rendimiento financiero, entonces, la rentabilidad. Esta información de la rentabilidad, ¿cierto?, es lo que ha producido la entidad. Esto ayuda a los usuarios de la información a evaluar cómo la gerencia administra el uso de los recursos económicos de la entidad. La rentabilidad puede ser en función del capital que aportaron los dueños, si aumentó o disminuyó este capital, si ha generado alguna utilidad, o en función del uso de los activos. La información de cómo varía esta rentabilidad y cómo se compone permite evaluar algo que siempre hay una incertidumbre, cómo va a estar en el futuro, ¿cierto? Los flujos de efectivo. En este mismo momento que tenemos un problema de pandemia, la verdad que los informes financieros que se presentaron este año, que fueron los del año pasado, ¿cierto?, no van a indicar, no se va a poder hacer una comparación tan lógica y coherente como la que se hace siempre, comparando lo del año pasado, por ejemplo, el primer trimestre del año pasado con el primer trimestre de este año. Porque el primer trimestre del año pasado, ¿cierto?, de enero a marzo, no eran las mismas condiciones que estamos viviendo ahora de enero a marzo. Entonces hay empresas que les va a ir muy mal y otras que les va a ir muy bien. Por ejemplo, las que les va a ir más bien son a las farmacias y a los supermercados. Y a los que les va a ir más mal van a ser a las otras empresas que están ahora con sus trabajadores que no pueden, que no tuvieron que despedir o disminuir la jornada, o que están suspendidas sus actividades porque están en cuarentena, etcétera. Entonces, esta información va a variar obviamente la rentabilidad, ¿se fijan? Va a haber incertidumbre de los flujos de efectivo, o sea, ¿cómo vamos a pagarle a la gente? Hay gente que todavía le paga a los trabajadores el sueldo completo porque no le ha bajado sus ventas, sus ingresos, porque tienen contratos con empresas del retail, de supermercados, empresas grandes. Pero hay otras que sí les ha bajado, entonces se han visto, se supone que era para ellos esa solución de que bajar un poco la remuneración del trabajador en estas condiciones para no dejarlo sin trabajo, sino que bajársela un poco eh, y ayudarse, ¿cierto?, ellos con lo que entregaba el fondo de cesantía, que eran fondos guardados, y de esa manera la empresa no los despedía y podía seguir estirando el elástico, podríamos decir. Pero simplemente esto sirvió para que empresas que no tenían ningún tipo de problema de efectivo se aprovecharan de la situación y despidieran también gente, le bajaran el sueldo, y después se repartieron las tremendas utilidades, ¿cierto? Entonces, bueno, eso ya es una cosa que tiene que ver con el criterio de los dueños de las empresas. Pero la información que entrega el balance, ¿cierto?, permite ver esta rentabilidad, permite ver cómo, si va a haber un flujo de efectivo futuro o no. La información del rendimiento financiero pasado, y en la medida que la gerencia ha sido responsable de su administración, permite a los usuarios predecir la rentabilidad futura de los recursos de la entidad. Pero como decíamos, esto es en condiciones normales, ¿ya?
en este momento no podrían predecir la rentabilidad futura comparando con el del año pasado porque las condiciones no son las mismas y porque es posible que esta pandemia se extienda, ¿cierto? Por lo menos hasta fin de año. De a poquito quizás se van a ir normalizando. El rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo. Uno de los postulados básicos de la contabilidad es el devengo. Esto es registrar los hechos económicos cuando ocurren, independiente de su pago o cobro. El devengo significa eso, cuando algo ocurre, eso es lo que se está devengando, lo que está ocurriendo, el hecho económico que está ocurriendo es el que se debe registrar, independientemente de que se pagó o no. Por ejemplo, si alguien va a comprar, cuando la persona le entrega, cuando ustedes van al almacén a comprar, cuando a ustedes les entregan el pan, se devengó la venta, independientemente de que ustedes la pagan o la pagan a fin de mes, o se la anotan en un cuaderno, ¿cierto? Es lo mismo en las empresas grandes. Pueden hacer una venta, hay muchas empresas que hoy en día quizás están haciendo contratos de venta, y como las condiciones son especiales, las otras empresas pueden estar pidiendo mayor crédito, o sea, mayor cantidad de días para poder pagar. Por lo tanto, hay muchas empresas que pueden estar vendiendo, pero van a recibir el ingreso de esa venta en 4 meses más o en 3 meses más. Pero cuando están vendiendo es hoy día se está devengando, hoy día se está haciendo la transferencia de bienes, por lo tanto hoy día se debe emitir la factura. A eso se refiere el devengo, registrar los hechos económicos cuando ocurren, independientemente de su pago o cobro. Esta contabilidad de acumulación, ¿cierto? Porque acumula todos los hechos económicos, describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias que ocurren sobre estos recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa. Y lo hacen los periodos en que estos efectos tienen lugar. Cuando la contabilidad de acumulación describe las transacciones y las registra es cuando ocurren, cuando tiene lugar la situación económica. Incluso si los cobros o los pagos se producen en un periodo diferente, de todas maneras deben registrar la venta si es que están vendiendo algo a crédito, o la compra si es que están comprando algo ahora, hoy día, a crédito y lo van a pagar en unos meses más. Igual deben registrarlo hoy día. Eso es el devengo. Esto permite evaluar con mejor base el rendimiento financiero, pasado y futuro. Cuando la información del rendimiento financiero nos muestra cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores distintos a los de obtener recursos adicionales directamente de los inversores, que son los dueños, y de los acreedores, esta información es útil para evaluar la capacidad pasada y futura de la entidad para generar entradas de efectivo netas, para evaluar la administración de la gerencia de los recursos económicos de la entidad, para evaluar si los precios de mercado y las tasas de interés han influido en la capacidad de la entidad para generar entradas de efectivos netas. ¿A qué se refiere este número, esta diapo? Acá nos está mostrando, ¿cierto?, que cuando hay un rendimiento financiero, porque hubo cambio en los activos y en los pasivos, ¿cierto? Pero estos cambios a lo mejor aumentaron los activos o disminuyeron los pasivos, o al contrario, pueden haber disminuido los activos o disminuido o aumentado los pasivos. Nos habla de la información del rendimiento financiero, pero sin considerar que haya hecho un aporte el dueño. Aquí vamos a ver por qué aumentaron los activos, pero no vamos a considerar si es que el dueño hizo un aporte económico, eso no vale, ¿ya? Cuando evaluamos el rendimiento financiero, lo que tenemos que ver es la capacidad de la empresa de generar este nuevo efectivo, estos nuevos activos que aumentaron tu ingreso por caja o por banco, o estos deudores de cuentas por cobrar, ¿ya? También son activos los clientes que tienen que pagarnos, ¿ya? Por lo tanto, cuando aumenta el activo,
y hablamos del rendimiento financiero, aquí no estamos hablando de que el dueño ponga más dinero o que el dueño sacó dinero y por eso bajó el activo, eso no se está evaluando, ¿ya? Tampoco estamos evaluando que tenemos cierto más deudas, o sea, aumentó el activo porque me conseguí otro préstamo bancario, eso tampoco sirve. Cuando yo quiero evaluar el rendimiento financiero, ¿cierto? Me muestra los cambios en los recursos económicos, pero que son distintos estos cambios a los que se obtienen de los recursos que entrega el dueño o los préstamos que entregan los acreedores, ¿ya? Sin considerar ni a los acreedores, prestamistas bancarios, etcétera, y sin considerar el aporte de los dueños, tengo que evaluar la capacidad que tuvo la empresa para generar entradas de efectivo, si es que tiene capacidad. Si no tiene capacidad de entregar y generar nuevas entradas de efectivo, no es una empresa que sea conveniente prestarle más dinero si no es capaz de generarlo. Tampoco es una administración, cierto que ha sido buena, una administración de la gerencia buena. En cambio, si los recursos económicos aumentaron, si los pasivos disminuyeron, y eso ha sido solo por la administración de la gerencia, o sea, solo porque ha hecho una buena labor en cuanto a lo que compra, lo que vende, en relación a revisar costos, a emitir nuevos precios que les son convenientes para la entidad. En ese caso tengo una gerencia que hace las cosas bien o una administración que hace las cosas bien y podría pensar como empresa que presta dinero, ¿cierto? En si esta empresa está haciéndolo bien, tiene un buen rendimiento, está haciendo bien evaluado sus recursos, se están usando bien, la administración está haciendo bien la pega, ¿ya? Eso lo evalúan, ¿cierto? A través de ver el rendimiento financiero que muestra los cambios en estos activos y pasivos. También pueden evaluar con esta información a lo mejor si los precios de mercado subieron o no. Por ejemplo, ahora, si quieren evaluar, van a tener que considerar que los precios de mercado están aumentando bastante, ¿ya? Y las tasas de interés tampoco las han bajado hacia las empresas, como, o sea, están proponiendo la tasa cierto de interés del Banco Central se bajó para ayudar a las pymes, pero no han llegado tan bajas todavía, o sea, todavía no le traspasan esta baja a las pymes. Son muy pocas las que están teniendo acceso a los créditos, porque obviamente también están evaluando antes de prestarle si ellos van a tener la capacidad futura de generar entradas de efectivo netas para pagar estos préstamos. Ahora, hay préstamos que se están dando, que lo están dando con intereses que más bajos, pero nunca tan bajos como debieran ser mucho más bajos considerando la crisis, pero obviamente que no se quieren arriesgar. Pero están dando las cuotas a pagar en 6 meses más la primera cuota, de manera que este tiempo la empresa pueda quizás sostenerse, tenga dinero para pagar cierto las obligaciones que tenía con trabajadores, con proveedores, etcétera, de manera que no se detenga la economía. Sería bastante complicado que además de toda la pandemia que tenemos, la economía se detuviera. Por eso que se trata de mantener, ¿cierto?, a la gente, aunque sea con los trabajos con sueldo menor, eh, que se está generando, de alguna manera se está peleando por ese sueldo mínimo para las personas o por algún tipo de ayuda o bono. Pero esas son decisiones que si ustedes ven que la estamos viendo en contabilidad, esto es una necesidad de información y de tomar decisiones que afectan no solo a la familia y a la empresa, sino que al Estado completo. El Estado, chiquillos, la familia y la empresa también tienen activos y también tienen deudas. También tienen que cumplir compromisos, también tienen que pagar compromisos y recibir dinero. Entonces, para ellos también tienen que tratar de salvar su empresa, que es el Estado. Ahora, el rendimiento financiero que se refleja en los flujos de efectivo pasado indica, por ejemplo, si la empresa entrega sus estados financieros anteriores, los bancos los evalúan y ha visto que en los últimos años le ha ido muy bien, es porque puede evaluar y darse cuenta cómo la entidad obtiene el efectivo y cómo lo gasta, en qué lo gasta, ¿ya? Si los préstamos, también puede ver cuáles son los préstamos que tiene y cómo reembolsa esta deuda, cómo son los pagos que hace, si es responsable o no. También esa información la saca de ahí. También ve cuánto se distribuyen de utilidades los dueños.
cuando si distribuyen toda la utilidad o son ordenados, ¿cierto? Y sacan lo necesario. También con estos balances anteriores pueden determinar, ¿cierto? Esto también ayuda a que los mismos usuarios, y aquí en general, comprendan cuáles son las operaciones de la entidad, cómo funciona, qué es lo que hace, en qué periodos vende más, en qué periodos vende menos, cómo es su, no sé, pues, su política de crédito, ¿ya? Les permite también evaluar las actividades de inversión y financiamiento, porque pueden evaluar de un año a otro si la empresa, por ejemplo, de un año a otro ha aumentado su activo fijo, ¿ya? O ha aumentado su préstamo. Pueden determinar la liquidez y la solvencia, que se los expliqué de antes, ¿cierto? Que es determinar si la empresa en ese minuto estaría en condiciones de pagar el corto plazo, que es la deuda que tiene que pagar el corto plazo, que es obligatorio pagarla dentro del año. O sea, si con los recursos que tiene puede, es una empresa que está bien, que su liquidez es buena, tiene un buen índice de liquidez. El índice de liquidez se determina cuando toman los activos, ¿cierto? El disponible y el realizable, y lo dividen por el pasivo del corto plazo, que son las deudas, y si esta división da un valor mayor a 1, eso es un buen índice de liquidez. De 0 hacia abajo es malo, ¿ya? Luego, también esta información permite evaluar la solvencia, o sea, ahí tendríamos que revisar si en el largo plazo también es solvente. Y ahí se consideraría también, ¿cierto?, estos activos que tiene realizables, que son los que se pueden vender dentro del año, las existencias, la plata en banco, las cuentas por cobrar, los clientes, etcétera, la caja. Todo eso lo suma y lo divide por el total de deuda a corto y largo plazo. Si aún así esto es sobre 1 o de 1 hacia arriba, significa que la empresa es solvente. Entonces ellos lo que hacen, por eso piden los estados financieros, para que saquen toda esta información. También interpretan otra información sobre el rendimiento financiero que les interese a ellos, que podría ser, por ejemplo, no sé, eh, el aumento que ha tenido de clientes o, o de proveedores, o puede ver, por ejemplo, cuánto han aumentado las ventas, ¿ya? O si el patrimonio también les ha dado una rentabilidad, si a lo mejor partió con un capital de 5 millones y ahora va en 10, etcétera. Toda esa información la sacan de los informes, ¿cierto?, de situación financiera que se les entrega. Ahora, cuando hablamos de cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que no proceden del rendimiento financiero, estamos hablando, ¿cierto? A ver, los recursos económicos y los derechos de los acreedores pueden cambiar por otras razones distintas del rendimiento financiero. Por ejemplo, por emisión de deuda por instrumentos de patrimonio. ¿Qué significa esto? Que pudiera ser que aumentó el patrimonio porque se emitieron bonos, ¿ya? Y la gente compró esos bonos y en el fondo tiene una participación en la empresa. Entonces, hubo un aumento en los recursos económicos, pero también hubo un aumento en los derechos de los acreedores, porque aquellos que compraron los bonos tienen derechos sobre la empresa. Y la empresa tiene que irles asegurando un interés por esos bonos que ellos compraron. También la empresa puede emitir acciones, ponerlas en el mercado, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, obviamente. Y otros que tengan dinero son los capitalistas, y por eso se llama capitalista. Y ellos compran las acciones y ponen el capital, también pasan a ser como dueños de la empresa, ¿ya? Ahora, hay acciones que ponen a la venta y que no pasan a ser socios o accionistas, sino que son instrumentos solamente para estas personas que compran, es como hacer una inversión porque les van a pagar un cierto interés y porque van a obtener dividendos. Y cada cierto tiempo les mandan dividendos y ellos no interfieren por su cantidad de acciones, no tienen nada que opinar respecto a la gerencia y a la administración de la empresa. Pero sí, cuando compraron estos bonos o deuda o acciones, ellos están influyendo en el cambio de los recursos económicos, ¿ya? Y en los derechos que tiene este balance antes de que ellos hicieran estas intervenciones. Ahora, esta información debe proporcionarse a los usuarios para darles una visión global y una mayor comprensión de por qué variaron los recursos
y los derechos de los acreedores y qué implicancia tiene estos cambios en los rendimientos financieros futuros. Porque si pasan a ser accionistas, obviamente que hay que darle dividendos, ¿ya? Si son minoritarios, a lo mejor ellos van a recibir un dividendo y no van a opinar en nada. Pero si el aporte que hicieron fue grande, ellos además van a influir en la dirección de la empresa, en el control de la empresa o en alguna decisión económica que tuvo la empresa. Entonces, esta información se le tiene que proporcionar a todos los usuarios, ¿cierto? Para darles una visión global. La información sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. La información sobre cómo la gerencia de la entidad que informa ha cumplido eficiente y eficazmente sus responsabilidades sobre el uso de los recursos ayuda a los usuarios para que evalúen la administración por la gerencia de esos recursos, para que puedan predecir la medida en que la gerencia las va a usar eficientemente y eficazmente en el futuro, y para que evalúe la perspectiva de entradas de efectivo netas futuras de la entidad. O sea, si ustedes se fijan, aquí inicialmente este documento parte dándonos información de que van a haber cambios, ¿ya?, en los recursos, y luego ya nos detalla por qué podría ser este cambio y a qué podría afectar, ¿ya? Y luego nos habla sobre el uso de los recursos y nos dice, cierto, que la gerencia, cuando es evaluada, lo que los usuarios determinan es si esto, cómo fue la administración que tuvieron. Si fue buena, pueden predecir, cierto, que la gerencia va a usar eficientemente y eficazmente estos recursos. Pero si fue mala, no pueden predecir eso, van a predecir que les va a ir mal y van a perder lo poco que tienen. Y en ese caso van a tomar la decisión de cambiar la gerencia, ¿ya? Entonces, por eso, con esta información ellos pueden evaluar si fue buena, evaluar si va a haber una perspectiva de que van a entrar efectivos futuros, dinero va a entrar en el futuro. Ejemplo de las responsabilidades de la gerencia en el usar los recursos sería, por ejemplo, que la gerencia protege los recursos contra los efectos desfavorables de factores económicos, tales como cambios tecnológicos o de precios, que toma medidas, ¿cierto?, cuando va a haber alguna cosa que va a afectarle a la empresa en sí respecto a sus recursos. También se asegura que la entidad cumple con la legislación, las normativas y las disposiciones contractuales que le sean aplicables, ¿ya? Por ejemplo, una gerencia responsable se va a preocupar de pagar los impuestos dentro de la fecha para no generar multas e intereses, de pagar los contratos, de pagar las liquidaciones de sueldo cuando corresponde para no tener multas por la impresión de trabajo, ¿cierto? Entonces, un poco es eso demuestra también la responsabilidad de la gerencia, porque si la gerencia no es responsable con eso, los gastos de la empresa van a aumentar por multas, por intereses, ¿cierto?, por citaciones en juicios, por indemnizaciones que tendrán que pagar. Por lo tanto, la empresa va a ir perdiendo recursos, va a afectar a sus flujos, a su liquidez inmediata, ¿ya?, va a afectar a la rentabilidad. Y obviamente que va a haber un cambio en los recursos económicos y en los derechos, porque si tengo que desviar recursos para pagar juicios e indemnizaciones, a lo mejor no voy a tener para pagarle a los proveedores, a los préstamos bancarios, ¿cierto? Y encima va a disminuir mi activo, mi disponible, mi caja. Entonces eso me indica que la responsabilidad de la gerencia ha sido mala. No hay una buena, ¿cierto? No ha sido en forma eficaz. Y hay que cambiar esa gerencia. Por el contrario, si la gerencia lo ha hecho bien, la empresa no va a encontrar gastos pagados de más por multas, intereses, indemnizaciones que no corresponden. Y va a poder cumplir con ese dinero, ¿cierto?, respecto a pagar sus pasivos con los acreedores que tiene, y va a tener el efectivo para pagar sus obligaciones al corto plazo. Aquí hay palabras que ustedes van a desarrollar un ratito más, cuando, bueno, terminemos, para que las conversamos después de que las desarrollen, ¿ya? Eficaz, eficiencia, derechos del acreedor, recursos económicos, liquidez, solvencia, entradas de efectivo netas, flujo de efectivo, importe, entidad, ¿ya? La bibliografía de esto está sacada del Marco Conceptual para la Información Financiera, emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en septiembre del 2010, el cual fue revisado en marzo del 2018, o sea, este es el último.
Se demora muchos años y esto está continuamente en cambios. Voy a dejar de grabar para que veamos las dudas.